Hola, chica mágica. Hola, bebecilla de harina. Hola, gordita especial. ¡Chinga tu madre! ¡Otra vez la chica mágica! ¡Me lleva la reputísima! ¡I can't take it anymore! Oxoplay. The Video Games with Sound Soldier Plays. La chica mágica o reina del odio es una normalidad de riesgo WAW con una apariencia bastante atractiva que parece que todo el tiempo se la está pasando de puta madre. Vamos, potencial de Idol Man. Es bellísima. Pero el principal problema es que esa es precisamente la trampa y tras tu primer trabajo para extraer tus primeras cajas de una normalidad de riesgo morado, puedes llevarte una sorpresa bastante desagradable, ya que esta normalidad será uno de tus primeros grandes desafíos, lo cual determinará si podrás completar tu papel como gerente hasta el final. Su origen es desconocido y ningún empleado o Sephiran en Lobotomy Corporation sabe cómo es que llegó a las instalaciones. De lo poco que se sabe, parece ser que comparte su historia con el Rey de la Codicia y la Caballera de la Desesperación, otras dos chicas mágicas que no son tan jodidas como la Reina del Odio, pero que igual te puede llegar a causar uno que otro problema si no las manejas bien. En su mundo, junto con sus hermanas, solía ser una heroína que quería proteger al mundo, pero debido a que esto se convirtió en una obsesión, poco a poco fue apareciendo su inestabilidad. De las tres chicas mágicas, la Reina del Odio ha demostrado ser la más consciente, ya que habrá ocasiones en las que nos ayude a combatir otras anormalidades. ¡Pero no, güey! ¡No! ¡No mames! No te hagas muchas ilusiones, porque la mayoría de las veces te va a joder la partida directamente una y otra vez. Parece ser que sufre de amnesia y cuando le preguntan dice que no recuerda cómo llegó a la compañía. Mismo caso ocurre cuando se transforma en loca desquiciada, esa forma de serpiente gigante o de dragona que empieza a disparar un rayo láser por su boca, haciendo mierda a todos los empleados que estén en su maldita línea de fuego. Como bien empezaremos a descubrirlo, cada anormalidad tiene diferentes mecánicas, habilidades y requisitos de gestión, siendo este último el más importante si no quieres destruir al menos un par de teclados. Bien, pues la chica mágica responderá a los distintos trabajos realizados de mejor a peor, siendo apego el favorito, seguido de perspicacia, instinto y represión, por lo que conviene enviar empleados con una alta tasa de templanza para garantizar que los trabajos realizados con ella sean efectivos. Concretamente puedes obtener 3 resultados diferentes, siendo un mal resultado 8 o menos cajas de encefalina positiva, regular de 9 a 15 cajas y excelente si obtienes más allá de las 16 cajas. Y es que es aquí cuando el gran problema aparece, porque prácticamente esto te obligará a obtener 16 cajas o más en todo momento si quieres evitar que su contador Clifford se vea reducido. Esto no es tan fácil porque muchas veces te puede pasar que solo conseguiste 15 y te faltó una. Si eso llega a pasar, se escapará directamente sin importar el contador y eso es lo que lo hace frustrante, porque tendrás que trabajar con ella prácticamente antes de cada colapso de Clifford para asegurarte de que el valor del contador no baje demasiado. No olvides que al trabajar con ella te irá ocasionando entre 3 a 4 puntos de daño negro por cada caja de encefalina negativa, daño que se verá reducido o amplificado dependiendo de la resistencia del empleado que entró a trabajar con ella a la unidad de contención. Y el truco aquí es trabajar con ella justo cuando el medidor de colapso de Clifford esté a punto de llenarse para tener más probabilidades de éxito y poder quitártela de encima con la penalización que se va acumulando en cada trabajo. Así que la mejor técnica que puedes ejecutar es tener específicamente a un empleado en los pasillos afuera de su unidad de contención para poder reaccionar a tiempo. Dentro del propio juego se nos dan ciertos consejos gerenciales para gestionar a las anormalidades, pero a veces son muy ambiguos o no explican con mucha profundidad lo que tratan de decirte. Y en el caso de la chica mágica o reina del odio, sí o sí debes obtener 16 o más cajas de encefalina en cada trabajo. En alguno de esos consejos se menciona que hay que sacrificar 3 o más empleados en cada colapso para evitar que su contador Clifford se reduzca. Sin embargo, con la técnica ya mencionada de trabajar con ella para llenar el contador,
con la última barra incrementarás considerablemente tus probabilidades de evitar este requisito. No olvides que si el contador Clifford indica 1, deberás hacer un trabajo de inmediato para sacarla del estado de histeria. El contador siempre debe estar en 2. Si ya se te escapó y no tienes otro remedio más que intentar reprimirla, entonces utiliza la mayor cantidad de barreras negras y equipamiento ego que te proteja contra daño negro, ya que es el tipo de daño que causará la chica mágica a tus empleados. Utiliza principalmente armas ego con daño blanco o daño pálido para reprimirla lo más rápido posible si es que puedes lograrlo. Si consigues investigarla por completo, el equipamiento ego que te proporcionará será En el nombre del amor y el odio, que dará una arma que cuesta 70 cajas y ocasionará daño mixto a los objetivos, es decir, todos los daños existentes, y es casi de las únicas armas del juego con esta característica, sin contar los rifles de asalto que utilizan los mercenarios conejo en las supresiones y la espada del crepúsculo. Es un arma confiable al principio del juego y funciona muy bien como soporte. Sin embargo, dado que el tipo de ataque siempre es al azar, conviene llevar a otros empleados con otros tipos de daños para suplir el efecto, ya que no conviene utilizar esta arma en solitario por el combinado de daño que hace. La gran ventaja es que es una arma muy rápida que infligirá de 5 a 8 puntos de daño mixto a sus objetivos. Luego tendríamos el traje con un costo de 60 cajas diseñado para protegerte del daño negro principalmente, seguido de rojo y blanco. No es recomendable para daño pálido ya que es muy vulnerable a este último. Finalmente tendríamos el regalo ego, que sería una especie de broche para el pelo con forma de corazón que te dará más 2 de probabilidad de éxito en los trabajos, más 2 de velocidad de los trabajos, más 4 de velocidad de movimiento y más 4 de velocidad de ataque, por lo que es un regalo que te vendrá bien a la hora de trabajar con ella y reprimir anormalidades en los pasillos. Como último tip, si aún estás a tiempo de usar el repositorio de memoria, no dudes en utilizarlo para volver a seleccionar otra normalidad en el gachapón. En la mayoría de casos es mejor evitar a la reina del odio, porque en días de gestión donde te pidan más allá de 1000 puntos de energía o 1000 cajas, será una auténtica putada el perder a causa de que la chica mágica se haya escapado. En todo caso, recuerda que estas guías son para quitarte estrés de encima, o en el caso de que estés muy desesperado o estancado en un determinado día de gestión. Recuerda que es mejor jugar el juego sin saber nada al principio para disfrutarlo más. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos un like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna anormalidad para ayudarte. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.